Hay casas tan grandes que el eco parece tener vida propia. Pasillos largos, puertas que casi nunca se abren, luces encendidas aunque nadie mire, y aún así, lo que más pesa no es el lujo, sino lo que falta. A veces, lo que rompe no es un grito, es el silencio que se queda cuando alguien decide irse. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Nosotros publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si esta historia te está gustando y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un millonario entra a su mansión en silencio y se queda paralizado al ver quién sostiene a sus hijos. Durante 11 meses, 2 bebés fueron dejados a un lado por una madre viva y casi olvidados por un padre roto por dentro. Pero cuando una humilde limpiadora comienza a cuidarlos como si fueran suyos, todo cambia. A los 11 meses, Tomás y Gael ya habían aprendido algo que ningún bebé debería aprender tan pronto: que los brazos no siempre vuelven. La mansión donde vivían era enorme, moderna y silenciosa. No lloraban todo el tiempo, esperaban, con los ojos abiertos, atentos a pasos que casi nunca eran para ellos. Su madre seguía viva. Eso era lo más duro. No había muerto ni estaba enferma, simplemente se había ido. Adriana Salcedo eligió el mundo: viajes, fiestas, ropa cara y noches largas. Dejó a sus hijos como quien deja algo en custodia, prometiendo volver cuando su vida se acomodara. Pero el tiempo pasó y nunca regresó. El padre, Esteban Larrín, era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, dueño del Grupo Noreste, respetado y temido en el mundo corporativo. Sin embargo, frente a la cuna doble, se sentía incapaz. Cada vez que intentaba cargarlos, sus manos temblaban. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo a no saber hacerlo bien. Miedo a recordar que la mujer que los trajo al mundo había decidido irse. Esteban trabajaba más de lo necesario, no por ambición, sino para huir. En el 1986, trabajo todo era control, en casa todo era vulnerable. Los gemelos lo miraban con una calma extraña, como si supieran que él también estaba perdido. Esa mirada lo quebraba en silencio. Fue entonces cuando llegó Noemí Duarte, joven, sencilla, de manos ásperas y mirada honesta. Había sido contratada como limpiadora. No tenía grandes referencias ni estudios, solo necesitaba el empleo. Nadie imaginó que su presencia cambiaría la dinámica de aquella casa. Noemí no llegó con instrucciones ni discursos. Llegó con atención. Mientras limpiaba, hablaba en voz baja, tarareaba canciones sin darse cuenta, y al pasar por la habitación de los gemelos se detenía unos segundos. No siempre los cargaba. Primero los miraba. Tomás fue el primero en reaccionar. Una mañana, mientras Noemí limpiaba una alfombra, soltó una risa corta. Gael lo imitó segundos después. No fue algo llamativo, pero algo empezó a moverse dentro de la mansión. Noemí comenzó a sentarse en el suelo al terminar sus tareas. No por obligación, sino porque sentía que esos bebés necesitaban algo que no figuraba en ningún contrato. Les hablaba como si entendieran, les explicaba cosas simples, y ellos respondían con sonidos, miradas tranquilas y silencio sereno. Esteban notó el cambio sin saber explicarlo. Los gemelos dormían mejor, se sobresaltaban menos, y lo más difícil de aceptar, buscaban a Noemí con la mirada. Eso le provocó gratitud y una culpa profunda por no haber sabido estar antes. Sin que nadie lo supiera, algo importante estaba comenzando. Mientras una madre biológica vivía lejos, creyendo que siempre habría tiempo, una mujer sin apellido influyente estaba construyendo un vínculo real. Y cuando Adriana regresara, porque regresaría, nada sería igual. Con los días, la presencia de Noemí empezó a sentirse como un pulso nuevo dentro de la casa, no para las visitas, sino para quienes vivían allí.
Los gemelos ya no despertaban llorando sin motivo. Dormían más tranquilos y al abrir los ojos buscaban algo más que el techo. Noemí no forzaba nada. Había aprendido que el cariño no se impone. Se sentaba con un trapo a un lado y un juguete simple en la mano. Les hablaba de lo que veía en la calle, del clima, de cosas pequeñas. Tomás comenzó a balbucear sonidos nuevos cuando ella estaba cerca. Gael la seguía con la mirada y estiraba la mano cuando se alejaba. No lloraba, pedía presencia. Esteban empezó a llegar antes a casa. Al principio se decía que era coincidencia. Luego entendió que no lo era. Algo lo hacía volver. Una tarde se detuvo en la puerta de la habitación sin anunciarse. Vio a Noemí sentada en el suelo con Gael apoyado en su regazo y Tomás jugando con sus dedos. No había prisa, solo calma. No sintió celos, sintió alivio. Noemí se levantó enseguida, pidiendo disculpas. Esteban negó con la cabeza. Le dijo que había notado el cambio en los niños. Ella respondió algo simple, que los bebés solo necesitaban constancia. Esa noche, Esteban se sentó en el suelo con los gemelos. Torpe, inseguro, imitó gestos que había visto, no hubo rechazo. Por primera vez no se sintió ajeno en su propia casa. Muy lejos de allí, Adriana publicaba fotos desde una playa. Sonreía, brindaba, pero algo empezaba a fallar. El dinero ya no alcanzaba como antes. Noemí no sabía nada del regreso que se acercaba, solo sentía que aquel equilibrio era frágil. Aún así, eligió quedarse. Observó a los gemelos dormir y prometió protegerlos todo lo que pudiera, aunque su lugar en esa casa fuera incierto. Esteban, por primera vez, se permitió imaginar un futuro distinto. Mientras tanto, desde lejos, una sombra avanzaba. El regreso de Adriana no traería paz, traería conflicto. Con el paso de los días, la presencia de Noemí dejó de ser solo un cambio sutil y empezó a convertirse en algo evidente para quienes vivían en la mansión. No era algo que pudiera medirse en palabras ni en gestos grandes. Era una sensación, un ritmo nuevo. Los gemelos despertaban con menos sobresaltos. Sus llantos ya no eran desesperados, sino breves, como si supieran que alguien acudiría. Tomás buscaba sonidos. Gael observaba con atención. Ambos reaccionaban al tono de voz de Noemí de una forma que Esteban no había logrado provocar antes. Noemí no se atribuía ningún mérito. Simplemente hacía lo que sentía correcto. Limpiaba, ordenaba, cumplía con su trabajo, pero cuando los bebés la necesitaban, se quedaba, sin mirar el reloj, sin esperar reconocimiento. Esteban empezó a notar que su rutina también cambiaba. Ya no se iba tan temprano ni regresaba tan tarde. Se sorprendía a sí mismo preguntando cómo habían pasado el día los niños. Preguntas simples pero nuevas para él. Una tarde, al llegar antes de lo habitual, encontró a Noemí en el jardín con los gemelos. Estaban sentados sobre una manta. No había juguetes caros, solo hojas secas y el sonido del viento. Tomás intentaba ponerse de pie apoyándose en una banca baja. Gael lo miraba atento. Esteban se quedó observando a distancia. Tomás dio un paso torpe y cayó. No lloró. Miró a Noemí. Ella no lo levantó de inmediato. Le habló con calma, lo animó. Tomás volvió a intentarlo. Cuando logró mantenerse unos segundos en pie, Gael aplaudió. Noemí sonrió, pero no exageró la reacción. Era un momento simple pero real. Esteban sintió algo apretarle el pecho. No tristeza, algo más cercano al arrepentimiento. Pensó en cuántos momentos como ese se había perdido por miedo, por trabajo, por huir. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Esteban se quedó sentado en la sala. Noemí terminaba de guardar algunas cosas. Él rompió el silencio. Le dijo que no sabía ser padre, que había intentado hacerlo todo bien desde fuera, con dinero, con seguridad, pero que se sentía vacío cuando estaba frente a sus hijos.
Noemí no respondió de inmediato. Se sentó frente a él sin cruzar los brazos, sin adoptar una postura defensiva. Le dijo que nadie nace sabiendo, que aprender a cuidar también es aprender a quedarse incluso cuando uno se siente torpe, que los niños no esperan perfección, esperan presencia. Esas palabras no fueron un consejo, fueron una constatación. Desde ese día, Esteban empezó a involucrarse más. Cambiaba pañales con torpeza, se sentaba en el suelo, hablaba sin saber si lo hacía bien. A veces se frustraba, a veces se retiraba antes de tiempo, pero ya no desaparecía por completo. Noemí observaba sin intervenir más de lo necesario. Sabía que su papel no era reemplazarlo, sino acompañar el proceso. Mientras tanto, lejos de la mansión, Adriana cerraba maletas. No había en su rostro emoción ni nostalgia, solo cálculo. Las fiestas ya no eran tan frecuentes. Las cuentas no cerraban. Algunas puertas empezaban a cerrarse. Recordó que tenía hijos. No desde el afecto, sino desde la necesidad. Compró el boleto de regreso con una seguridad fría. En la mansión, Noemí comenzó a sentir una inquietud difícil de explicar. No había ocurrido nada concreto, pero algo en el ambiente se sentía frágil, como si la calma tuviera fecha de vencimiento. Observó a los gemelos dormir una noche y sintió un miedo silencioso. Sabía que su lugar allí no estaba protegido por contratos ni por apellidos. Bastaría una decisión ajena para que todo cambiara. Aún así, no se retiró emocionalmente. Eligió seguir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si esta historia te está gustando y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. El regreso de Adriana ocurrió sin aviso previo. Una mañana, el guardia de la entrada anunció la llegada de una mujer con documentos en regla. Esteban supo quién era antes de escuchar su nombre. Sintió el mismo nudo en el estómago que había aprendido a ignorar. Adriana entró como si nunca se hubiera ido, vestida con elegancia, segura, observando la casa más como propiedad que como hogar. No preguntó de inmediato por los gemelos. Preguntó por la empresa, por cambios, por decisiones. Cuando finalmente vio a Tomás y Gael, exageró la emoción. Los tomó en brazos sin notar la rigidez de sus cuerpos. Los besó, pero ellos no respondieron. Buscaron con la mirada algo que no encontraron en ella. Noemí observó desde el pasillo. No sintió celos, sintió miedo. Adriana la vio. La evaluó de arriba a abajo. No preguntó quién era. Supuso, y en esa suposición nació una tensión silenciosa. A solas con Esteban, Adriana habló de errores, de confusión, de arrepentimiento, pero no pidió perdón. Habló de derechos, de lo que le correspondía, de lo que era suyo. Esteban escuchó con una claridad que antes no tenía. Comprendió que la ausencia no había sido un accidente, sino una elección. Esa noche, Adriana anunció que se quedaría en la mansión. No pidió permiso, informó. Los días siguientes fueron incómodos. Adriana intentaba imponer rutinas nuevas. Cambiaba horarios. Desplazaba a Noemí con comentarios sutiles. Los gemelos reaccionaban con llanto, con tensión, con rechazo. Adriana lo interpretaba como capricho. Noemí lo entendía como angustia. Esteban empezó a observar con atención. Comparaba, escuchaba, veía cómo cada gesto de Adriana generaba inquietud y cómo la presencia de Noemí devolvía calma. No hubo una discusión abierta, hubo una acumulación de hechos. Una tarde, Adriana levantó la voz frente a otros empleados, acusando a Noemí de interferir. Noemí no respondió. Tomó a los gemelos, los tranquilizó y siguió. Esteban llegó en medio de esa escena. No preguntó, observó.
y por primera vez entendió que el conflicto no era entre dos mujeres, sino entre dos formas de entender el amor. El equilibrio se había roto, y la verdadera prueba apenas comenzaba. El conflicto dejó de ser silencioso cuando Adriana comprendió que no podía recuperar el control solo con presencia. Los gemelos no respondían a ella, no la rechazaban de forma abierta, pero tampoco la buscaban. Su contacto era distante, contenido, como si su cuerpo recordara una ausencia que su mente aún no podía nombrar. Eso la irritaba. Adriana empezó a cuestionar a Noemí con mayor insistencia, comentarios disfrazados de preocupación, insinuaciones sobre límites, frases calculadas dichas frente a otros empleados. No atacaba de frente, desgastaba. Noemí lo percibía todo, pero no reaccionaba. Seguía cuidando a Tomás y Gael con la misma calma. No se defendía con palabras, se sostenía con hechos. Los gemelos dormían mejor cuando ella estaba cerca. Comían sin tensión. Se calmaban con su voz. Esa diferencia era imposible de ocultar. Esteban empezó a poner límites. No lo hizo con gritos ni con amenazas. Lo hizo con observación y coherencia. Cuando Adriana intentaba imponer cambios bruscos, él intervenía. Cuando elevaba la voz, él la detenía. Cuando cuestionaba a Noemí sin fundamento, él pedía hechos. Eso desconcertó a Adriana. Acostumbrada a dominar escenarios, no entendía cómo había perdido terreno sin una pelea directa. Entonces, decidió ir más lejos. Habló de abogados, de derechos, de custodia, no por amor, sino por control. Esteban no retrocedió. Por primera vez, decidió enfrentar lo que había evitado durante meses. Convocó evaluaciones profesionales, permitió observaciones externas, abrió la casa sin miedo. No buscaba castigar a Adriana, buscaba proteger a sus hijos. Noemí fue evaluada, observada, cuestionada. No fue fácil. Cada gesto suyo era analizado, cada palabra, medida, pero nunca intentó justificar el cariño. Simplemente explicó cómo cuidaba, cómo escuchaba, cómo respetaba. Los informes fueron claros. Tomás y Gael mostraban mayor estabilidad emocional, menos ansiedad y mejor desarrollo cuando Noemí estaba presente. No era una opinión, era evidencia. Eso cambió todo. La narrativa de Adriana comenzó a desmoronarse. Las contradicciones aparecieron. Las exageraciones quedaron expuestas. Personas que antes la respaldaban comenzaron a guardar distancia. Esteban inició el proceso legal que había postergado por miedo. En la audiencia final, Adriana habló de arrepentimiento, de segundas oportunidades. Pero cuando le preguntaron por rutinas, por cuidados concretos, por presencia real, sus respuestas fueron vagas. Esteban habló después. No se presentó como un padre perfecto. Reconoció su ausencia, su miedo, su huida. Admitió que había fallado, pero también explicó cómo había aprendido a quedarse, cómo había entendido que el amor no se delega. Habló de Noemí con respeto, sin convertirla en reemplazo de nadie. Dejó claro que no buscaba borrar a la madre biológica, sino proteger un vínculo real que había salvado emocionalmente a sus hijos. La decisión fue firme, custodia principal para Esteban. Un régimen progresivo y supervisado para Adriana, no como castigo, sino como oportunidad responsable. Adriana escuchó en silencio. No hubo escenas, no hubo gritos, solo la certeza de que el tiempo perdido no se recupera con documentos. Cuando todo terminó, Esteban sintió alivio, pero también un peso nuevo. Ya no había excusas. La responsabilidad era completa. Noemí recibió la noticia con emoción contenida. No celebró, sintió compromiso, sabía que quedarse implicaba seguir siendo coherente. Los días siguientes fueron distintos. La mansión ya no era un lugar tenso. No era perfecta, pero era real. Había juguetes fuera de lugar, noches largas, mañanas torpes. Esteban aprendía, a veces se equivocaba.
A veces se cansaba, pero no se iba. Una noche difícil, cuando los gemelos despertaron inquietos y Noemí no estaba. Esteban se sentó en el suelo con ellos. No llamó a nadie, no huyó, se quedó. Tomás se durmió sobre su pecho. Gael le tomó el dedo con fuerza. Ahí entendió que ya no era el hombre que evitaba el dolor. Era el padre que permanecía incluso sin saber hacerlo perfecto. Noemí observó ese cambio con serenidad. Con el tiempo, habló con Esteban con honestidad. Le dijo que había recibido una oportunidad de formación, algo que siempre había deseado. No se iría de golpe, pero reduciría su presencia diaria. No habló desde la culpa, habló desde el crecimiento. Esteban escuchó, no intentó retenerla, le agradeció. Entendió que amar también es no aferrarse. Los gemelos se adaptaron, no con angustia, sino con seguridad. El vínculo no desapareció, se transformó. Adriana volvió a verlos en encuentros supervisados, sin dramatismo, sin forzar cercanías. Por primera vez, respetó el ritmo que nunca había sabido construir. No hubo reconciliación completa, hubo honestidad. Noemí se fue una tarde, cualquiera, sin promesas eternas, sin lágrimas exageradas. Los gemelos la despidieron tranquilos. Sabían, sin saber cómo explicarlo, que el amor no se va, cambia de forma. Esa noche, Esteban miró la casa en silencio. Ya no era fría, no era lujosa, era humana, y en esa realidad encontró algo que nunca había tenido: paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no huía. El amor no se impuso, no compitió, no destruyó, se sostuvo, y cada uno ocupó el lugar que eligió con responsabilidad. Así terminó esta historia, no con un aplauso, sino con presencia, con coherencia, con adultos que eligieron no repetir lo que alguna vez los rompió.